El dinero es una invención humana que nos trae a todos por el camino de la amargura, saca lo peor de las personas y lo utilizamos en nuestro día a día. Sin embargo, es bastante curioso lo absurdo del dinero, porque el dinero no tiene valor real. O sea, esto es un trozo de papel, esto no vale nada, pero en nuestra cabeza resulta que sí que vale muchas cosas, todo aquello que podamos comprar con ello. El dinero, a fin de cuentas, es lo que mueve el mundo, pero ¿qué me diríais si os digo que no es algo exclusivo del ser humano? Se ha observado que en otras especies de animales, cuando les das dinero, interaccionan y se comportan con patrones muy similares a los de las personas cuando tenemos dinero. ¿Sabes aquello de que el dinero cambia a las personas? Bueno, también el dinero puede llegar a cambiar a los animales. En este vídeo vamos a hablar sobre los orígenes más instintivos y animales de la economía. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845, bienvenidos a Desayuno Royal, mi morning show particular donde tratamos temas muy diversos, muy diferentes entre sí. Hoy toca hablar de economía. De nuevo, no estoy en mi setup habitual, así que os pido disculpas si hay un poquito más de eco de lo normal. Pero bueno, en cualquier caso, el tema de hoy es bastante interesante, lo tengo ahí pensado y como estaba buscando, ¿no?, el momento de poder comentarlo, pero bueno, pues al final ha surgido para el día de hoy. Ya sabéis que tenéis Desayuno Royal todos los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana, hora española. Y bueno, claro, para mí es por la mañana, pero claro, esto lo estoy grabando por la tarde de España, pero claro, lo voy a publicar por la mañana de... Bueno, en cualquier caso, bienvenidos todos. Vamos a hablar sobre dinero, ¿vale? Porque el dinero os comentaba en la introducción al vídeo que no vale nada. O sea, sí vale, porque nosotros hemos creado el convencionalismo social de que esto es un papel que vale 50 euros, es representativo de 50 euros, y con 50 euros pues puedes comprar muchas cosas, otras no puedes, pero de por sí es un papel pintado, ¿vale? Con unas cositas así como brillantes, pero es un papel, es un trozo de papel que sirve simplemente porque nosotros, las personas, hemos decidido que sirva para algo. Veréis, en el año 2005 se hizo un experimento en la Universidad de Estados Unidos de Yale y fue un experimento que involucró monos capuchinos. Es un tipo de mono, no es que un mono que le guste el café. Ojalá tener aquí un buen capuchino ahora para tomarme mientras grabo este Desayuno Royal. Pero bueno, entrenaron a 7 monos capuchinos durante 6 meses y les entrenaron para que los monos funcionaran con dinero en sus interacciones diarias, ¿vale? Básicamente entregaron a los monos unas fichas que hacían las veces como de moneda y el mecanismo era muy sencillo. Una ficha equivalía a una fruta, es decir, las fichas, el dinero, se podía utilizar, los monos lo podían utilizar dentro del experimento para conseguir comida. Y con la comida, pues digamos que cumplían una de sus funciones básicas, que era alimentarse. Cualquier animal, pues todos aquellos que tengáis perro, por ejemplo, para adiestrar un perro suele ser muy efectivo el darles una chuche. Yo por lo menos así a mi perro, pues lo adiestré de esa manera, ¿no? Le decía: Mike, siéntate, y cuando se sentaba le daba una chuche. Y llega un momento en el que ya, pues digamos, de percibir ese patrón de que al final no deja de ser comida, algo que le gusta, pues ya directamente cuando le digo que se siente, se sienta. Aunque sepa que no va a recibir ninguna ficha porque no le voy a dar absolutamente nada. Pero esto ya son patrones de comportamiento bastante complejos. ¿Qué es lo que ocurrió con los monos? 7 monos que estaban siendo entrenados para funcionar solo a base de fichas. Tenían fichas, conseguían fichas y esas fichas las podían intercambiar por comida. Inicialmente funcionaba estilo renta universal, todos los monos tenían sus fichas, luego fueron introduciendo pues algunas tareas que podían hacer o más bien no portarse mal y eso les daba fichas, pero bueno, más o menos para que entendamos la simplicidad del experimento, monos con fichas, cada ficha se podía intercambiar por una fruta. Resulta que este experimento, que suena muy simple, como muy sencillo, dices: Álvaro, ¿esto qué me va a enseñar de economía compleja? No, fueron muy complejos los resultados que se obtuvieron de este experimento. Veréis, se observó que los monos tenían mucha más aversión por la pérdida que por la ganancia. Es decir, un mono prefería aquellas situaciones que se enmarcaran dentro de una situación de ganancia en lugar de una situación de pérdida. Os pongo un ejemplo porque esto a lo mejor puede costar un poco de entender. Veréis, había veces que una vez que ya los monos habían pillado el funcionamiento de, vale, pues aquí hay un entrenador, entonces yo le doy un humano, yo le doy una ficha y él me da una fruta. Bueno, eso lo entendían. Pero fueron haciendo el sistema cada vez más complejo. Y entonces, de repente, aparecía uno de los cuidadores y iba a dar uvas, ¿vale? Y entonces lo que hacía era enseñaba al mono una uva, cuando el mono iba a pagarle la moneda, el cuidador ponía una segunda uva encima de la mano y le entregaba 2 uvas al mono. El mono había visto una uva, pero luego
el entrenador le dio 2 uvas. Con lo cual, pues digamos que el cuidador le estaba recompensando. Eso era una ganancia. El mono había obtenido por una ficha 2 frutas. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los monos preferían eso porque estaba enmarcado dentro de una ganancia frente a otro de los cuidadores que lo que hacía era, en su mano, enseñaba 3 uvas. Cuando el mono venía a darle la ficha, el cuidador retiraba una uva de la mano y le entregaba al mono 2 uvas. Fíjate que son las mismas 2 uvas a cambio de una ficha. Bueno, pues se observó que los monos, de preferencia, siempre iban a aquel cuidador que le iba a dar algo que fuese una ganancia. Aunque sea inconscientemente en su cerebro, pues claro, dices, me han enseñado una y me van a dar 2 al final, con lo cual estoy ganando una uva, de manera que me están dando algo nuevo. Eso es una ganancia, aunque estás recibiendo 2 uvas por una ficha. Sin embargo, de la otra manera, ellos percibían que les estaban quitando una uva, les habían prometido 3 y luego les iban a dar solo 2, con lo cual, aunque el resultado fuera el mismo, veías que los monos tenían una grave aversión a la pérdida. Y eso fue un descubrimiento bastante interesante porque, en términos puramente racionales o simplistas, uno pensaría de, tío, los animales pues se irán a este que le ofrece 3, que luego te ofrece 2, bueno, pues mala suerte, ¿no? Pero digamos que al final tampoco es que estés perdiendo nada respecto al otro lado. Bueno, los monos no lo veían así, probablemente tú tampoco inconscientemente, pero luego vamos al comportamiento humano de esta clase de situaciones. Los monos también tenían una clara preferencia por las opciones más eficientes, es decir, que esto de la aversión al riesgo es un pensamiento como más complejo, pero previamente ya habían observado los investigadores que si ponían 3 cuidadores, uno ofrecía una fruta por una ficha, otro ofrecía 2 frutas por una ficha y otro ofrecía 3 frutas por una ficha, y no había cambios, ni había ninguna clase de variación, ni que te quito, te doy, ni nada, sino que era tal y como estaba, los monos iban a aquellos sitios que eran más eficientes, es decir, iban preferiblemente al que le daba por una ficha, le daba más comida o le entregaba más comida, es decir, entendían ese valor que tenía el dinero o que tenían las fichas y que tenían que hacerlo, sacarle el máximo partido. Exactamente igual que tú cuando vas a la tienda comparas precios y si te quieres comprar 1 kilo de arroz, pues tenderás a buscar aquella opción que sea más barata o que haga que tu dinero valga más, porque con la misma cantidad de dinero te van a entregar más cantidad de arroz. Es curioso cómo estoy seguro que algunos de estos monos se comportaban con el dinero quizás con un poco más de sensatez que muchos de los que me estáis viendo, pero no. Había más cosas que pudieron observar en el comportamiento de los monos. Por ejemplo, hubo robos de fichas. Es decir, tú puedes entender que dentro de una colonia de monos, pues si hay un mono que ha conseguido una pieza de comida, llegue otro más fuerte, se pelee y le quite la comida. Eso es un comportamiento que, bueno, pues un grupo de monos, pues no te extrañaría, ¿vale? Dicen, más fuerte, pues llega y le quita la comida al que la ha conseguido y hace valer su condición de superioridad física. Bueno, pues lo mismo ocurría con las fichas. Es decir, en el cerebro del mono ya estaban visualizando que esa ficha es exactamente igual que mi billete. Es decir, que es una cosa que se puede robar porque esto tiene valor. No es una fruta, no se puede comer, no puedes hacer nada con ello ahora, pero más adelante sí que podrás utilizarlo porque tiene un cierto valor inherente. En este caso, el mono que robaba estaba pensando, dice, esa ficha es una ficha, no puedo hacer nada con ella, pero la puedo cambiar por comida, con lo cual se la voy a quitar a este mono, exactamente igual que si el mono tuviera una sandía y quisiese comérmela yo en lugar de él. También fue muy curioso porque se observó en los monos capuchinos que no gastaban todas las fichas de golpe. Es decir, si le entregabas muchas fichas, no iba rápidamente a canjearlas todas por comida y se iba con las manos llenas de comida. No. Iba poco a poco. Es decir, ahorraban algunas de las fichas porque entendieron que las fichas conservaban su valor a lo largo del tiempo, ¿vale? Pues no les explicaron los conceptos de inflación ni nada, imagínate, ¿sabes? Eso ya ahí sí que el mono muy superior a la persona media, ¿no? Pero no, los monos guardaban algunas de las fichas y simplemente sabían que la ficha la podían canjear por una pieza de fruta en otro momento, dentro de 2 horas, cuando tengan más hambre, porque si canjeaban todas de golpe, pues iban a tener mucha fruta, pero a lo mejor no se podían comer todo. Entonces entendían que podían guardar el valor de la ficha a lo largo del tiempo y podían canjearlas más adelante. No es que más adelante les dieran más, es decir, no es que te dieran intereses por ahorrar, sino que simplemente entendían que la ficha guardaba cierto valor en sí misma. Exactamente igual que
que mi billete. O sea, mi billete, a ver, se devalúa y se deprecia por la inflación, pero si la inflación fuera cero, el billete se puede guardar y lo puedo utilizar en cualquier momento. Como hay inflación, dependiendo de cuánto sea la inflación, pues tendré más incentivo a gastarlo lo antes posible para que no pierda valor, o lo invertiría o lo pondría en algún sitio donde empezás a generar algo para intentar paliar los efectos de depreciación que te provoca la inflación. Pero no era el caso de los monos. En el caso de los monos era mucho más sencillo, pero sí que entendieron ese almacenamiento de valor dentro de las fichas, que eran la representación del dinero. Y se encontraron muchas más curiosidades dentro del experimento, y de hecho me sorprende que no se hayan hecho más variantes y más ejemplos de este experimento con todos los resultados buenos que dio, pero se dio un caso de espontánea entre monos. Es decir, un macho se acercó a una hembra, le dio una ficha a la hembra. Antes la hembra la había rechazado, pero después de darle la ficha, la hembra accedió, estuvieron teniendo sexo los monos, y luego, después de tener sexo, la hembra fue con la moneda, con la ficha que se acababa de ganar, y fue a cambiarla por comida y se comió la manzana que le dieron. O sea, muy loco, ¿vale? O sea, no puede haber nada más humano que esto. Fíjate cómo en monos que simplemente les han entrenado para ficha, es decir, dinero, cambiar por comida, ese fue la única norma que les pusieron, sin ley, sin normas, sin mayores condicionantes, sin nada previo que les pudieran enseñar, porque el manejo del dinero normalmente lo ves tú cuando eres chico, pues de tus padres, y siempre pues cuando eres niño es como, papá, ¿por qué no sacas más dinero del cajero, ¿no? Esa máquina te da dinero, ¿no? Pues si necesitas dinero, pues vete ahí y saca todo lo que necesites. Digamos que los monos entendieron todo esto, entendieron el valor del dinero, anticipaban ese valor del dinero, se comportaban sabiendo que las fichas tenían ese valor. Fíjate, sin lenguaje, sin ley, o sea, los monos entendieron perfectamente, al igual que un humano, cuál era el valor intrínseco de la ficha. Eran capaces de condicionar su comportamiento en base a ese valor que se le daba a las fichas, aunque para ellos no sirvieran para nada más que para intercambiarlas por comida, que eso es lo que sí que verdaderamente tiene utilidad para el mono. Claro que uno dirá, vale, pero los monos son bastante listos, ¿vale? O sea, quiero decir, no llegan al nivel de una persona. Bueno, hay que ver la persona, ¿no? Pero generalmente no llega al nivel de una persona. Entonces dices, bueno, sí, un comportamiento así sencillo, pues digamos que vale, me lo puedo creer, el experimento de los monos, pero tampoco es que sea tan revelador, ¿no? O sea, lo que estás explicando, Álvaro, es bastante básico y bastante de cajón. Y de hecho, el ser humano se comporta así en muchos de los casos. Sí, estoy de acuerdo, pero en el año 2020 hicieron un experimento muy parecido, pero no con monos, sino con loros. Utilizaron el loro gris africano, que es una de las especies de loro más inteligentes de todo el mundo, y en este experimento del año 2020, fue en Suiza, si no me equivoco, lo que hacían era, ponían una pareja de loros africanos en dos jaulas, ¿vale? Que estaban unidas por una pared de cristal, ¿vale? Es decir, imagínate, loro 1, loro 2, una pared de cristal que separa a los dos loros, y simplemente tienen una mini abertura donde los loros con el pico pueden dejarse cosas. Es decir, entre los loros pueden intercambiarse objetos. Tenían ahí una mini abertura. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Al loro número 1, los cuidadores le entregaban fichas. Ya está. Pero el loro no podía hacer nada con esas fichas. El loro lo único que podía hacer era acumular las fichas. El loro número 2 tenía acceso a otro cuidador. Ese cuidador, cuando le entregabas una ficha, le entregaba comida al loro. Es decir, las fichas estaban en un lado y era el loro número 1 el que tenía que entender que las fichas se las tenía que dar al loro número 2, y el loro número 2 es el que tenía que intercambiarlas por comida. O sea, los monos eran ellos mismos los que con la ficha iban y la intercambiaban por comida y se quedaban con la comida. Es decir, estaba muy claro cuál era la relación que había. De hecho, se llegaban a robar las fichas entre ellos. Aquí los loros no. O sea, al loro le estás pidiendo que tú tienes las fichas y tú tienes la comida. Es un mecanismo de comportamiento social avanzado, por el que un loro, el loro de las fichas, tenía que entregar las fichas al segundo loro, que era el que tenía acceso al cuidador y a la comida. Ese loro tenía que entender que esa ficha que le había entregado el loro previo tenía que utilizarla para canjearla por comida. Y luego, si lo piensas en términos humanos, tú esperarías que, vale, yo te he dado la ficha, pero
dame algo de comida, ¿sabes? O sea, no te comas toda la comida que vayas a canjear, porque la ficha es mía, que te la he dado yo. ¿Qué es lo que pasa con los loros? Estaréis preguntando, porque, claro, yo cuando leo esto digo, bueno, esto evidentemente en algún momento descubrirán que las fichas se pueden cambiar por comida, en ese momento habrá un loro que tendrá las fichas y que dirá, bueno, pues toma, canjealas por comida, y se quedará luego con cara de tonto porque al que le das una ficha, pues claro, canjea por comida, se come todo y ya está, y al otro pues no le llega nada. Nada más lejos de la realidad. Se observó un cierto comportamiento, podríamos decir incluso moral, entre los loros. El primer loro entregaba voluntariamente las fichas al segundo loro, sin que nadie le dijese nada, sin haberle entrenado para ello, nada. Simplemente los loros sabían que las fichas valían comida. Y a partir de ahí, el loro entendió que tenía que proactivamente entregar voluntariamente esas fichas al otro loro, porque de lo contrario no tendrían comida. Y no solo eso, sino que el otro loro iba, canjeaba las fichas y entregaba comida al primer loro, porque sabía que si no entregaba comida, entonces llegaría un momento en el que el otro loro no colaboraría con él y no tendría fichas, porque él sabía que no tenía fichas. De manera que tenemos aquí un tema de comportamiento muy avanzado, en el que sin ninguna clase de promesa de devolución el primer loro ya está entregando las fichas al segundo loro, y el segundo loro está devolviendo parte de la comida que había canjeado simplemente por compañerismo entre loros. Se observó además que los loros compartían más cuando conocían al otro loro que estaba en el otro lado. Es decir, si eran dos loros que eran desconocidos, o sea, misma especie, pero desconocidos, nunca se habían visto antes, se compartían cosas pero menos. Es decir, había ahí como un poquito de desconfianza, de bueno, te doy una fichita, cámbiala por comida, nos la repartimos y tal, pero no te voy a dar todas. Sin embargo, cuando era un loro que sí que se conocían porque vivían juntos, o porque se habían visto antes, o se habían criado, o quizás eran familia, sabéis que los loros son especies que son monógamas, con lo cual, cuando era un loro conocido, entonces compartían más, ¿sabes? Es como, bueno, pues como todos, ¿no? Pues con la familia eres mucho más confiado, ¿no? Pues estás en familia, ¿no? Estás en confianza, que a lo mejor con un desconocido, seguro. Bueno, pues eso, los loros ya lo hacían también dentro del experimento. Muy, muy loco. Este comportamiento de intercambio era recíproco, como digo, o sea, un loro compartía las fichas, a veces compartía todas, a veces no compartía todas, se guardaba unas pocas para compartirlas después. El loro que recibía la comida también compartía parte de la comida con el loro inicial, pero es un comportamiento, como digo, que no estaba condicionado por ningún elemento humano, es decir, apareció dentro del experimento, apareció solo en los loros. Simplemente los loros decidieron comportarse de esa manera sin que tuviesen ninguna clase de incentivo ni nada que los humanos o los experimentadores hubiesen podido condicionar dentro de los loros. Pero más interesante que esto es que hubo un momento del experimento en el que enseñaron a los loros que si entregaban la ficha de manera instantánea, les daban pues una semilla, por ejemplo. Pero si esperaban, con esa misma ficha, les entregarían una fruta que era más rica y que era una fruta más favorita para el loro. Es decir, que si el loro era capaz de entender que podía sacrificar un placer presente, una gratificación instantánea, y era capaz de esperar y aguantar, podría tener una recompensa mayor en el futuro. Y los loros lo entendieron. Y los loros empezaron a guardarse las fichas y a no canjearlas instantáneamente en aras de obtener una recompensa mayor en el futuro. O sea, esto es comportamiento económico muy avanzado, porque a fin de cuentas ahorrar es exactamente lo mismo. Si tú decides con estos 50 euros irte de fiesta y salir por la noche a tener ocio, ir a un restaurante, ir al cine, ir a tomar unas copas, ir a una discoteca, está bien, y bueno, pues te gastas los 50 euros y digamos que estás obteniendo una gratificación, una recompensa inmediata. Pero la otra opción que tienes es estos 50 euros, ahorrarlos y decirlos, vale, los voy a dejar en esta cuenta que me genere un cierto interés. O me voy a comprar unas acciones de esta compañía, de esta empresa, que la empresa va a crecer, las acciones van a subir de precio y luego tendré una gratificación mayor porque en el futuro, en lugar de 50 euros, serán 100 euros. Y con esos 100 euros podré no irme de fiesta una noche, sino irme de fiesta 2 noches. Entonces, sacrificas gratificación instantánea en aras de tener una recompensa mayor en el futuro. Esto ya lo hacían los loros y se demostró en el año 2020. Con lo cual, ya estamos en que los monos estaban teniendo comportamientos económicos en el presente, pero los loros no solo en el presente, sino que eran capaces de anticipar el futuro y de planificar el futuro teniendo en cuenta las recompensas futuras que podrían obtener con el manejo de las fichas que les habían entregado para
obtener comida. Y todo esto, porque los loros es bastante alucinante, todo esto dentro de un compañerismo y unas reglas morales bastante interesantes y curiosas, teniendo en cuenta que estamos hablando de animales, ¿vale? Con lo cual es cuanto menos señalable. Pero, claro, esto nos lleva al siguiente punto, porque yo inicialmente os decía el dinero es una invención humana, pero ¿y si no? ¿Por qué si es una invención humana resulta que un mono o un loro es capaz de entenderlo? ¿Por qué un mono y un loro se comportan de manera similar con el dinero a como lo harían las personas? Porque son comportamientos que si quitas monos o quitas loros y pones personas, no te sorprendería en nada el comportamiento que estaban teniendo dentro del experimento. Bueno, pues que sí, que cambies el dinero, que alguno lo robaría, que si prostitución, que si guardarte parte del dinero para tener una recompensa mayor en el futuro, que si colaborar con algún compañero porque si no, individualmente no podéis hacer nada. O sea, esos son comportamientos más propios humanos y todos están relacionados con el dinero, con lo cual puede llegarse a pensar oye, el dinero quizás no es tan humano como pueda parecer. A lo mejor el funcionamiento económico no es tan racional como nos podemos imaginar. Y aquí es donde entra Daniel Kahneman y Amos Tversky, lo dejaré escrito. En 1979, ellos publicaron un libro, un prospect, que se llamaba Teoría de las Perspectivas. Esta teoría, por cierto, les valió el premio Nobel, bueno, más bien a Daniel Kahneman, porque su compañero y coautor había muerto y el premio Nobel, al parecer, no se entrega de forma póstuma. Entonces, fue Daniel Kahneman el que recogió el galardón, el premio Nobel, en el año 2002. Pero este libro y esta teoría es del año 1979 y básicamente acabó con lo que era en ese momento la economía racional. Básicamente, la teoría económica, y sin entrar ahora en muchos detalles, pero toda la teoría económica clásica se basaba en que las personas tomaban siempre decisiones racionales. Es decir, si a ti te ofrecen la misma cosa para comprar y una es más barata que la otra y es la misma cosa, cualquier consumidor iba a tomar la decisión racional de comprar lo más barato. Es decir, si yo quiero comprar un cuaderno, ¿vale? Y tengo este cuaderno, este vale 10 y este de aquí vale 5, es un cuaderno que para mí me proporciona una utilidad porque tiene el mismo número de páginas, tiene 200 páginas, sirve para escribir y, pues necesito un cuaderno. Entonces, ¿qué voy a elegir yo? El más barato. ¿Qué va a elegir cualquier persona? El más barato. Y digamos que sobre la base de que todo el mundo va a tomar decisiones racionales, es sobre lo que han construido toda la teoría económica clásica. Es lo que llaman la utilidad, la función de utilidad, que luego le hacen la derivada, y es la derivada de U, que es cuánta utilidad te proporciona cada cosa que estás comprando. Y en la medida en la que tú encuentres aquella cosa que maximiza tu utilidad, es decir, que te va a dar la máxima utilidad por la misma cantidad de dinero, es decir, por estos 50 euros, voy a intentar comprar aquellas cosas que me den el máximo de utilidad posible. Entonces, la economía clásica siempre ha sido así. Todo iban a ser, digamos, decisiones racionales y decisiones perfectamente medidas. Claro, la cosa cambia desde el momento en el que, pues qué sé yo, te pones a pensar en marcas. Una mujer necesita un bolso para transportar cosas. Bien, tienes el bolso de Hermès, que vale 3.000 euros, o tienes un bolso que puede tener una calidad igual, más o menos, o sea, bueno, sí, dicen, no, los materiales, digamos que son los mismos materiales. Ahora con la guerra de los aranceles hay un montonazo de TikToks de las fábricas de China donde te enseñan los bolsos que vosotros estáis comprando por miles de dólares no cuestan 100 producirlos, ¿vale? Pues digamos que tienes los dos. Hay mucha gente que se compra el carro, ¿vale? ¿Por qué? Sí, la utilidad es la misma. O sea, esto hizo saltar por los aires los principios de la teoría clásica de la economía. Y Daniel Kahneman es uno de los padres de lo que se conoce como la economía conductual. Básicamente, ellos demostraron que la economía no siempre responde a patrones lógicos, sino que la conducta de los seres humanos es muy relevante. Y no quiero entrar tampoco mucho en detalle. Los libros de Daniel Kahneman son muy interesantes. Falleció, además, recientemente, lo comentamos en un episodio del podcast de Spicy Fortuna. Pero sí que ellos hicieron algunos descubrimientos clave dentro de este libro de la teoría de las perspectivas que creo que encajan muy bien con lo que estábamos viendo en los monos y con lo que estábamos viendo en los loros. Por ejemplo, uno de los descubrimientos clave es que los seres humanos tienen una
gran aversión a la pérdida. Tienen una codificación, tenemos, básicamente, porque esto nos pasa a todos, por el que, digamos que duele más perder algo que ganar algo. Así, por ejemplo, si alguien de alguna manera pierde 100 euros, 50 euros, o sea, digamos que yo estoy aquí con esto y de repente viene el viento y se vuela, ¿vale? Ni siquiera tienes por qué estar haciendo el cafre en el casino, ¿vale? Viene una racha de viento, se vuela y pierdo el billete. Me va a joder y me va a molestar mucho más el haber perdido los 50 euros que la alegría que puedes sentir, que también es alegre, lógicamente, el hecho de pues estar revisando en los bolsillos de un abrigo y de repente encontrarte con 50 euros que estaban ahí, que se te habían olvidado. Claro, eso te va a poner contento, pero te aseguro que vas a estar mucho más cabreado por los 50 que perdiste, ¿sabes? Si lo pudieras medir en positivo y negativo, ¿sabes? Si pudieras equilibrarlo, pero, o sea, cuando pierdes 50 euros ya te han estropeado el día, ¿sabes? Ya estás fastidiado durante todo el día. Estás diciendo, es que encima he perdido los 50 euros y qué mala suerte tengo, es que todo me pasa a mí. Y lo otro, pues bueno, sí, te pones contento, qué guay, 50 euros, bien, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante. Otro de los descubrimientos clave fue el llamado punto de referencia, es decir, que las decisiones económicas o la percepción que teníamos de ciertas decisiones económicas no dependen tanto del valor absoluto, sino de dónde partías antes. Es decir, no valoramos cantidades, sino cambios sobre lo que tenemos. Imaginemos dos personas, y las dos personas, lamentablemente, la semana pasada perdieron su trabajo, ¿vale? Y dejaron de trabajar. Pero hoy han hecho una entrevista y en esa entrevista les han hecho una oferta de trabajo en firme para que puedan encontrar y puedan incorporarse a un nuevo empleo y así no estén desempleadas apenas unos días. ¿Qué es lo que pasa? Que les han ofrecido un salario de 2.000 euros al mes, ¿vale? Si nos imaginamos que las dos personas tienen el mismo ritmo de vida, viven en el mismo sitio, tienen los mismos gastos, el mismo tamaño de familia, o sea, todo es exactamente igual, a los dos les han ofrecido 2.000 euros al mes, ¿vale? Por lo cual, pues bueno, es un salario que está bien, pero hay uno que está muy contento y hay otro que está muy triste. Y dices, a ver, si los dos tienen las mismas necesidades, a los dos les proporciona la misma utilidad esos 2.000 euros, los dos deberían estar igual de contentos o tristes. Pero la realidad es que nosotros valoramos las cosas no por la cantidad en sí, sino por lo que teníamos antes. Y a lo mejor el que está contento es que en el trabajo del que le despidieron, a lo mejor estaba ganando 1.600 y ahora le han ofrecido 2.000 y ha dicho, ostras, menos mal que me han despedido porque ahora no hay mal que por bien no venga y tengo un sueldo mayor. Estoy contento. Sin embargo, el otro a lo mejor tenía un salario en su anterior trabajo de 2.400 al mes y ahora le han ofrecido 2.000, que sí, que le da para cubrir todos sus gastos y para vivir cómodamente y cubre sus necesidades, pero tú vas a estar valorando los 2.000 que te están ofreciendo no sobre los 2.000 en sí, sino lo vas a comparar con lo que tenías antes, que en este caso eran 2.400. Descubrieron también Daniel Kahneman y su colaborador y su socio que el efecto encuadre también era muy importante. No es lo mismo que una cosa se te presente como una ganancia que como una pérdida. Así, por ejemplo, cuando imaginemos un trader, por ejemplo, que te diga, soy un trader top 10 del mundo. Acierto, es decir, gano dinero con el 60% de todas las operaciones que abro. De todos los deals que yo hago, el 60% gano. Claro, ese trader es la hostia. Es un trader muy bueno. Normalmente están en 50 y algo, ¿vale? 60%. Y te lo dicen así, de manera positiva, y dices, ¡wow! ¡Qué máquina! Si esa misma persona, ese mismo trader, te dice, no, yo soy un trader que soy la hostia, pero pierdo dinero en el 40% de las posiciones que abro. Es exactamente el mismo trader, tiene exactamente los mismos resultados, pero sin embargo, el que te dice que gana en el 60% de los casos, en tu cabeza es mucho mejor que el que pierde el 40% de las operaciones. Es lo mismo. De nuevo, otra vez, exactamente igual que los 2.000 euros. Todo depende del punto de referencia del que partas, ¿no? De la misma manera que estos encuadres y este punto de referencia por comparación hacen que dinero que tú hayas ganado de manera muy fácil te cueste muy poco gastarlo, te cueste muy poco perderlo, por contra del dinero que te ha costado mucho ganar. Así, si tú estás en el casino y en el casino ganas 100 euros, esos 100 euros que has ganado de beneficio, como te ha costado tan poco ganarlos, es muy posible que los pierdas también muy rápido. Es el motivo por el que la gente sigue apostando y por el que sigue ahí metido y al final, pues la banca siempre gana. Sin embargo, si son 100 euros que te ha costado estar trabajando durante muchas horas para poder conseguirlos, no los vas a perder tan fácil y no los vas a apostar con tanta ligereza, sino que te lo vas a pensar muy bien antes de hacer esa jugada.
Y descubrieron también, como fruto de estos experimentos, que el ser humano tiende a sobrevalorar aquellas cosas que tienen una probabilidad muy chiquitita. Es decir, sobrevaloramos lo improbable. Pensamos que nos va a tocar la lotería. Y eventos que son muy pequeñitos, la probabilidad es prácticamente despreciable, pero nosotros pensamos que es mayor. Que sí, todos sabemos que no, es muy difícil que te toque la lotería y tal, que tendremos un 1% de probabilidades o menos, quizá un 0,5%. Tío, tienes un 0,0000001% de probabilidades de que te salga algo, ¿sabes? Entonces, tendemos a sobrevalorar aquellas probabilidades que son tan pequeñas que nuestro cerebro no está acostumbrado a funcionar con probabilidades tan enanas y tan ridículas y tan diminutas. ¿Por qué si no? Y saliendo del tema económico, ¿por qué si no hay tanta gente que tiene miedo a volar y tiene miedo a los aviones? He hecho un desayuno royal, por favor, explicando cómo vuelan y por qué vuelan los aviones. Es un tema mecánico, es un tema físico, o sea, no puede haber fallos. A ver, sí puede haber fallos, pero son otra clase de fallos, pero digamos que la probabilidad de tener un accidente aéreo, de sufrir un accidente aéreo, son muy bajas. O sea, de hecho son más altas las probabilidades de morir cada vez que te subes a un coche que cada vez que te subes a un avión. Seguro. Pero sin embargo, ¿qué nos pasa? Que como es una probabilidad tan pequeña, nuestro cerebro no es capaz de concebir lo pequeña que es y la sobrepondera y la hace ser más grande y más alta de lo que verdaderamente es. Son cosas que, ya digo, no es que podamos hacer nada contra ellas. Es que nuestro cerebro está configurado así. Y punto. Y en cierto modo, el cerebro de los monos y el cerebro de los loros también está construido de esta manera. Sin saber absolutamente nada de teorías, nos dimos cuenta de que los monos reaccionaban de la misma manera. Y es que la economía conceptual nace precisamente para decirnos que las decisiones económicas que tomamos no son lógicas, sino que son biológicas. Y eso es lo verdaderamente importante y lo que demostraron todos estos experimentos. Se hizo también un experimento en los años 70 en el que participaron niños, ¿vale? Niños que todavía pues estaban formando, pues todavía tenían que madurar, ¿no? Siempre dicen que madurar es de algún modo el ser capaz de interiorizar que tienes que en el presente tratar de anticipar el futuro o prepararte para el futuro, ¿no? Y tienes que ahorrar y tienes que saber que si cometes muchos excesos en el presente, pues luego lo pagarás de alguna manera en el futuro, ¿no? Por lo menos tienes que tener todo eso en cuenta. Entonces, hicieron un experimento en los años 70, como digo, es el experimento de los malvaviscos, que es como una chuche para los niños, en el que entregaban a niños pequeños, les entregaban una chuche, ¿vale? Un malvavisco, y les decían, te entrego esto ahora, pero si no te lo comes y aguantas 15 minutos sin comerte el caramelo, te doy otro, ¿vale? Es decir, te pongo aquí los 50 euros y si tú te estás quietecito delante de mí sin llevártelos, te doy otros 50 euros. Claro, cualquier adulto dice, bueno, pues me espero, o sea, 15 minutos no van a ningún lado. Pero claro, con los niños es más complicado que se resistan. Se les explicaba todo de manera muy clara. ¿Y qué observaron y qué encontraron? Que aquellos niños que resistían la tentación y que eran capaces de prever y anticipar el futuro y entender el valor del ahorro y de los rendimientos futuros, es decir, de renunciar a una gratificación inmediata para tener una recompensa mayor en el futuro, resulta que a esos niños luego sacaban mejores notas, eran mejores estudiantes y en términos económicos y financieros les iba mejor en la vida luego de mayores. Con lo cual es algo bastante sorprendente porque este es un comportamiento que ya estábamos viendo en los loros, sobre todo. Dentro del experimento de los loros ya se estaba haciendo. Y es un comportamiento que nosotros como humanos siempre hemos asociado al hecho de madurar como personas y que es pues con los niños al principio son niños, pero luego llega un momento en el que tienen que ir entendiendo estas cosas y lo van haciendo con juegos muy sencillos de ahorro, que se les da la paga o la propina, se les intenta inculcar que deben intentar ahorrar. Es un principio complejo que si queréis algún día abordaremos más en detalle, pero sin duda es particularmente curioso cómo estamos viendo que niños humanos no se comportan instintivamente de una manera tan diferente a loros o a monos. Y claro, esto nos lleva a una reflexión muy interesante, que es con la que quiero cerrar este episodio. Y es que quizás el dinero no fue inventado por el ser humano, simplemente fue revelado o descubierto por las personas. O sea, hemos asumido que el dinero es una construcción social más o menos sofisticada, pero si los monos lo entienden,
los loros lo usan y los niños lo anticipan, igual no sea tan invención como nos pensamos y es algo que ya estaba ahí de manera innata. No sé, tal vez el dinero sea algo que es común a cualquier especie que tenga un cierto desarrollo cognitivo o intelectual, pero que sobre todo que viva en grupo, que recuerde experiencias pasadas y que se relacionen entre ellos para intercambiar recursos que vamos a denominar recursos escasos, ¿no? Como puede ser el alimento. O sea, digamos que a lo mejor de algún modo el dinero no es solo una herramienta que utilizamos para comprar o para realizar intercambios, sino que de algún modo el dinero se convierte en una manera de transmitir valor, es una especie de lenguaje por el que nosotros nos comunicamos, es un espejo de nuestras decisiones. Y si esto es así, este espejo tenía por definición que existir mucho antes que la sal, que el trueque, que el oro, que el dólar o incluso que el Bitcoin. Es algo que está inherente en la propia naturaleza. No sé, quizá esta sea una reflexión demasiado profunda, bien sea para por la mañana, si estáis viendo el Desayuno Royal por la mañana, o para los que estéis trasnochando por la noche, pues ya tenéis algo en lo que pensar y disculpas si luego por esto no podéis dormir bien. Yo recomiendo ver los Desayuno Royal por las mañanas, pero bueno, cada uno puede escuchar y ver Desayuno Royal cuando quiera. Muchísimas gracias a todos los que vais comentando en los episodios, también los que lo hacéis en las plataformas de audio. Esto lo subo en Spotify, en iVoox, en diferentes plataformas de podcast para aquellos que preferéis escuchar en otro sitio que no sea YouTube. Muchísimas gracias, como digo, por los comentarios y por las interacciones. Ayudan muchísimo a posicionar el canal mejor dentro de este algoritmo de YouTube que nos penaliza tanto cuando vamos cambiando de temas. Nos vemos en el próximo Desayuno Royal. ¡Chao, chao!